Ok, hermanos, pues vamos a seguir, ¿verdad?, con los profetas menores. Ahora nos toca, ¿verdad?, estar con lo que es Nahum, ¿verdad? Y así vamos a ir hasta Malaquías y vamos a empezar ahorita, hermanos, con el libro de Nahum. Pero vamos primeramente a hacer una oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos reunirnos en su nombre, Padre, y venir a aprender, mi Dios, cada día más de usted y a ser edificados por medio de su palabra. Pedimos que nos hablen esta tarde, Señor. Ayúdeme a mí, Señor. Enséñeme a hacer las cosas bien, Padre, y que sea siempre palabra suya, mi Dios, la que salga de mis labios. Que usted, mi Dios, sea el del poder, el de la honra y la gloria. Que solamente me use a mí, mi Dios, para traer este mensaje, Padre. Le damos las gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros, mi Dios. Nos ponemos en sus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a empezar rápidamente con el estudio y vamos a ir allí a Nahum, ¿verdad? Y vamos a empezar, hermanos, allí en Nahum. Vamos a leer el capítulo 1, y allí, hermanos, dice Nahum 1:1, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y de allí, hermanos, pues podemos mirar, ¿verdad?, donde empieza no sé si en sus Biblias allí traiga en la parte de arriba que dice que la ira de Dios contra sus enemigos. Y en estos libros, hermanos, parte de esto nos va a estar hablando, los tres primeros libros nos va a estar hablando de la ira de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir viendo ahí poco a poco, ¿verdad? Y vamos primeramente a identificar lo que es el libro. Y pues allí, hermanos, como sabemos, el autor es Nahum, y la fecha poco antes del 612 antes de Cristo. Tema el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Y en palabras claves tenemos la maldad echado fuera y heme aquí contra ti. ¿Ok? Y así vamos a empezar, hermanos. Pues en el tema, hermanos, el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive, Nahum, cuyo nombre significa consolación, no se sabe mucho sobre él, salvo la breve información que él nos está brindando allí, como leímos en el Nahum 1:1. Todo esto, hermanos, empieza, ¿verdad?, hablándonos de esas fechas donde se empezaba a traer un mensaje a la población, y Nahum era el que estaba poniendo parte de él allí. En las fechas de los que hablamos pueden determinar que Nahum en el 3:8, Amón era el supremo dios de Egipto. Tobac significa ciudad de Amón. Estaba ubicado en el curso superior del Nilo, alrededor de 560 kilómetros más o menos al sur del Cairo moderno, y fue el cetro del imperio egipcio durante más de 1400 años, hasta que Asiria lo conquistó en el 663 a.C. El reino de los asirios, con su capital Nínive, había sido muy próspero varios siglos antes de que el profeta Nahum apareciera en escena. Su territorio, que sufrió varios cambios
a lo largo de los años con las conquistas y derrotas sufridas por sus gobernantes. Se hallaba al norte de Babilonia, entre los ríos Éufrates y Tigris. El poema de Nahum describe los atributos y la labor de Dios. O sea que Nahum, hermanos, él traía un tremendo mensaje para el pueblo. Pero muchas de estas cosas, hermanos, se podía estar trabajando con un pueblo, como lo podemos mirar en muchos de los libros, cómo el pueblo de Israel, mirando las cosas, mirando los milagros y todo lo que se hacía, pero de todos modos, hermanos, continuaba con una grande rebeldía. En todo esto, hermanos, es algo que muchas veces a los líderes que llevan, por ejemplo, una congregación o que llevan una enseñanza, es algo muy difícil. Entonces, aquí, hermanos, lo que se podía ver era también rebeldía. La liberación de Judá, la sentencia y la ruina de Nínive por sus fracasos morales, y finaliza con la amonestación de Noamón y la agobiada y abrumadora situación de Nínive. Así, hermanos, es como se termina lo que es allí el trasfondo de todo esto, hermanos. El reino de los asirios con sus capitales de Nínive había sido muy próspero varios siglos antes de que el profeta Nahum se pusiera presente. Pero en todo esto, hermanos, podemos mirar que el juicio de Dios estaba presente. Y era algo, hermanos, que se podía sentir la presencia de Dios, cómo Él estaba mirando a su pueblo. Y Él estaba, hermanos, en todo esto, mirando cómo ellos estaban actuando. Entonces, ahorita, hermanos, hay mucho que nosotros tenemos que poner de nuestra parte también en esto, de verdaderamente, hermanos, mirar que tenemos un Dios de orden y un Dios que siempre, hermanos, va a estar atento a cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, podemos mirar que tenemos un Dios que también Él se enoja. Es un Dios que también mira las cosas y que hay tristemente, hermanos, habemos muchos, como en estos tiempos, hermanos, se pudiera decir que no ha habido muchos cambios, pero nosotros, hermanos, estamos en la misma situación de que un Dios airado, hermanos, tarde o temprano pueda llegar a nosotros. Y estas ciudades, hermanos, como la ciudad de Nínive, hermanos, se les había hablado, se les había notificado muchas veces, pero no tomaban esas cosas en serio. Y la mera verdad, hermanos, no debemos, hermanos, nosotros de estar jugando con las cosas de Dios, porque a Dios no le gusta nada de eso. A Dios no le gusta, hermanos, que nosotros tomemos las cosas al ahí se va. Le gusta que tomemos las cosas en serio y que verdaderamente, hermanos, vivamos una vida para Él. Que le agrademos en todo más que todo. Es lo que Dios quiere de nosotros.
Y ciertamente, hermanos, va a haber consecuencias siempre que nosotros estemos haciendo las cosas de una forma equivocada. Va a haber consecuencias. Por eso, hermanos, el libro de Nahum, él tenía esa hambre por él llevar ese gran mensaje y mirar que hubiera algún cambio. Pero definitivamente, hermanos, no era así. Y se entristecía por todo esto. Y allí, hermanos, pues terminamos en este libro. Hay mucho, hermanos, que explicar de todo esto, pero se tardaría uno bastante tiempo en estar explicando todo esto. Pero allí, hermanos, ya como en el capítulo 3, pues ya allí todo este libro, hermanos, viene terminando con una oración del profeta. Y allí enseña, hermanos, parte de una oración de Habacuc sobre dice allí, hermanos, en el 3.1, dice oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Dice en el 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Estas eran, hermanos, las plegarias de Nahum. Y allí ya, para terminar allí con en lo último del 17 al 19, ahí dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y dice allí, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el último ahí dice en el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Pues así termina, hermanos, este libro. Y pues rápidamente, hermanos, vamos a pasar. Ahora vamos a ir al libro de Nahum. No, el libro de Habacuc. Perdón. Ok, tenemos Nahum, ¿verdad? Y vamos a entrar con Habacuc. Ok. Habacuc, hermanos, él es el autor. Fecha alrededor del 600 antes de Cristo. Tema, el justo por su fe vivirá. El nombre de Habacuc significa ceñir o ser ceñido por Dios. Y así, hermanos, empieza este libro hablándonos de fortaleza y por llevar a cabo sus difíciles tareas como ceñir a otros y así alentarlos en tiempos de crisis nacional. La nota final dedicada al músico principal, como dice allí en el 3.19, ¿verdad? Quizás significa que Habacuc estaba acreditado como miembro de la familia levítica para dirigir el culto en el templo. Habacuc se aferra a Dios independientemente de su confesión por los planes de Dios hacia su pueblo, lo cual hace que este nombre sea apropiado. Y fue contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Escribió sobre las maldades del pueblo y la inminente derrota a manos de los caldeos. Describió la pecaminosidad
de los conquistadores caldeos y profetizó la caída final de estos. Como podemos ver, hermanos, también allí lo que hacía Habacuc era él profetizar, hermanos, de todas esas maldades que se miraban, de todas esas cosas que él miraba a su alrededor. Y pues todos estos grandes siervos de Dios, hermanos, ellos servían de una forma muy recta a Dios. Y el celo de ellos por llevar el mensaje era de estar siempre adelante, hablándole a la gente y diciéndoles, hermanos, todo lo que venía, lo que iba a pasar. Ellos hablaban con el pueblo y les hablaban de todo lo mal que ellos estaban y que ellos tenían que pagar por sus hechos. Entonces eran cosas, hermanos, que definitivamente Habacuc era el que estaba al frente de todo esto, llevando ese mensaje. También, hermanos, la caída final de estos en el libro de Habacuc ofrece un relato de una jornada espiritual y testimonio del peregrinaje espiritual de un hombre que transita de las dudas a la fe. La diferencia entre el comienzo del libro, en los primeros 4 versículos, Habacuc demuestra estar abrumado por las circunstancias que le rodean. Puede pensar en otra cosa que no sea la iniquidad y la violencia que ve en medio de su pueblo. Y allí, hermanos, vamos a mirar en Habacuc. Voy a leerles allí del 1 al 4. Habacuc, allí del 1 al 4 dice la palabra de Dios así, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y en el 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Todo esto, hermanos, allí lo podía mirar. Y allí, hermanos, era la gran pregunta del profeta, lo que miraba, lo que ellos estaban haciendo, hermanos, y él se hacía estas preguntas ante su Dios. Como muchas veces tal vez nosotros, hermanos, nos hacemos también estas preguntas, que por qué las cosas a veces no nos salen como nosotros realmente planeamos o hemos querido. Pues es que tal vez, hermanos, haya habido muchas cosas que hicimos mal y que tal vez ya no las recordamos. Pero recordemos, hermanos, que Dios, Él nunca se va a olvidar de esas cosas que nosotros a veces hacemos. Y tenemos allí en este libro, hermanos, Habacuc, él nos sigue hablando de las respuestas después que Dios trae a él y que le enseña a él. Esas respuestas, hermanos, que dan fuerza y que dan fortaleza. Y de allí, hermanos, es cuando Habacuc llega a mirar que solamente, hermanos, por medio de la justicia es que nosotros vamos a estar bien. Y es de donde él ya empieza a mirar, y allí por eso nos pone que el justo vive por fe. Que el justo, hermanos, va
a estar pasando cosas difíciles, pero mientras que tengamos fe, todo va a estar bien. Porque es de la forma, hermanos, que por medio de la fe obtenemos muchas cosas y sin embargo podemos mirarlo hasta que podemos mirar la fuerza de Dios al lado de nosotros, que por la fe que nosotros tenemos, Dios sabemos que ahí está en todo momento, que Dios está cuidándonos en todo momento, donde quiera que nosotros andemos, Dios ahí va a estar. Entonces, Habacuc era el que mantenía esa fuerza, hermanos, para él seguir, aunque se podía mirar, ¿verdad?, la tristeza del pueblo, y muchas veces tal vez yo pienso que él quería agarrar esas palabras, hermano, y llevarlas y meterlas a fuerzas a ese pueblo. Pero es difícil, hermanos, cuando un pueblo se endurece y deja de seguir a Dios. Esto es imposible que las cosas puedan llegar a su final con algo bueno. Y su final, hermanos, concluye con una impresionante oración de fe allí en Habacuc 3, 17, 19. 3, 17, 19 dice allí, hermanos, es el que le leí ahorita, ¿verdad? Estaba conmovido de ¿verdad? De la lectura bíblica. Ahorita se los leí en el otro de este. Pero allí esta es la verdadera oración de Habacuc, el que les leí, que dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, ¿verdad? Y así termina acá, que hablándonos de Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ok, hermanos, pues esto es también parte del libro de Habacuc, de todo lo que él hizo en sus tiempos, de la profecía que él llevaba a su pueblo. Y ahora vamos a entrar rápidamente, hermanos, al libro de Sofonías. Sofonías, hermanos, fecha alrededor del 630 antes de Cristo. Tema: la ira de un Dios de amor. Sofonías era un profeta de Judá y se identificó a sí mismo mucho mejor que cualquier otro de los profetas menores, mencionado 4 generaciones de antepasados hasta Ezequías. Vamos a mirar allí, hermanos, en Sofonías. Uno ahí, hermanos, dice la palabra de Dios. Así dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y allí empieza, hermanos, con el gran día del Señor. Dice allí en el 12, hermanos, dice: destruiré por completo todas las casas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ok, entonces aquí vamos a ir caminando así, hermanos, con el libro de Sofonías. Ok, dice que un buen rey que había hecho volver el pueblo de Dios en tiempos del profeta Isaías, Sofonías, fue contemporáneo de Jeremías, Habacuc y Nahum durante el reinado de Josías. Al igual que ellos, denunció los pecados del pueblo
profetizó el juicio sobre Judá y las naciones vecinas, anunció las bendiciones sobre la Jerusalén restaurada 100 años antes de su profecía. El reino del norte había caído en manos de la gente y había sido llevada al cautiverio por sus captores. Y la tierra, repoblada con grupos procedentes de otros lugares bajo el rey Manasés y el rey Amón, padre de Josías. Se le había pagado tributo a Siria para que no invadiera el reino del sur. Entonces aquí, hermanos, también podemos mirar todo esta trayectoria. Si nos fijamos, podemos mirar, hermanos, en todos estos libros, cómo se viene mirando, ¿verdad?, la maldad que había en estos pueblos y toda la destrucción que había por causa, hermanos, de todas esas maldades que había ahí. Entonces aquí nos enseñan parte de que, hermanos, el pueblo fue destruido por desobediencia. Y el pueblo, hermanos, de Dios, aunque podemos mirar cómo Dios, hermanos, Él quería que el pueblo de Israel estuviera de regreso en su tierra. Él quería que su pueblo, hermanos, regresara y que vivieran una vida agradable, que vivieran una vida que Él los pudiera ver, hermanos, haciendo lo bueno. Pero el endurecimiento de sus corazones era tan difícil, y todo esto, hermanos, nos enseña que esto, hermanos, lo que estaba pasando en estos tiempos, muchas de estas profecías, hermanos, están mirándose en estos tiempos. Porque si ustedes se fijan ahorita cómo estamos mirando el tiempo y cómo estamos mirando los cambios. Hay cambios difíciles ahorita en nuestra sociedad. Estamos mirando cómo la maldad se está alterando demasiado. Y era de mucho de todo lo que está pasando ahorita aquí con nosotros, era de lo que se hablaba en esos tiempos, hermanos. Pero esto sigue, continúa. Y es la misma forma, es la misma situación que verdaderamente nosotros debemos de tomar ese consejo de estos tiempos para seguir nosotros viviendo una vida agradable a nuestro Dios, pero haciendo lo bueno y dejando a un lado las cosas que verdaderamente no le agradan a nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos de esto, que siempre, hermanos, que nosotros estemos haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, vamos a caer en un error muy grande, y después de eso, hermanos, vamos a sufrir, porque hay sufrimiento. Muchas veces decimos nosotros: ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí me toca esto? Pues es por lo mismo, hermanos, porque tal vez estamos viviendo en los días difíciles, pero si no ponemos de nuestra parte para nada, pues ¿a dónde vamos a llegar? Definitivamente, hermanos, estos libros nos hablan de verdaderamente cómo estamos viviendo nosotros ante nuestro Dios. Nos enseñan mucho de que tenemos que regresar a los caminos de antes, que tenemos que llegar a esos caminos, como nos dicen muchas veces los predicadores, que regresemos a las sendas antiguas, porque allí es donde estaba lo verdadero.
y nos hemos ido saliendo siempre del buen camino para tomar, hermanos, las decisiones de este mundo y que verdaderamente no nos ayudan para nada. Vamos a pasar, hermanos, a otro libro, porque veo que ese reloj como que le están picando allí atrás. Está acelerado ese reloj. Es a las 7:30, ¿verdad? 7:30, ya quedan 15 minutos. Ok, hermanos, vamos rápidamente vamos a ir al libro de Ageo. Ok, vamos a ir allí, hermanos, y allí empezamos con el principio, ¿verdad? El llamado a la reedificación del templo. Ok, aquí, hermanos, ya vamos a mirar en Ageo, vamos a mirar ya cómo va a haber una diferencia, ¿verdad? Dice allí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Ok? Ahí empezamos, hermanos, con Ageo, dice fecha 520 antes de Cristo. El tema, la reconstrucción del templo. Ageo, cuyo nombre significa festivo, fue uno de los profetas contemporáneos de Zacarías. Ageo tenía las cualidades de un buen pastor, una activista cuya palabra estaba en sintonía con los corazones del pueblo y con la mente de Dios. Actuaba como el mensajero del Señor que transmite el mensaje divino y comunica a sus desalentados compañeros la seguridad de la presencia del Señor. Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar la casa de Dios. Los primeros capítulos de Esdras dan el contexto en el que actuó este profeta. El libro contiene 4 profecías relacionadas con la reedificación del templo, con Zorobabel. Fechas: el ministerio de Ageo cubre un periodo de poco menos de 4 meses durante el segundo año del reinado de Darío, quien gobernó a Persia entre los años 522 y 486 a.C. Esto ubica la figura de Ageo en el 520 a.C. El discurso final en el 2:20 y 23, dirigido solo a Zorobabel, anunció a la caída de los reinos del mundo y el papel que tendría Zorobabel en la victoria del reino de Dios sobre la tierra. Y allí vamos a mirar, hermanos, en el 2:20 y 23. Allí nos dice, hermanos, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que ellos suben, y vendrán bajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ok, estamos ahí hasta el 23, ¿verdad? Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Pues allí podemos ver, hermanos, cómo ellos empezaban, ¿verdad? Ageo, ¿verdad? Empezaba
a trabajar, hermanos, a reedificar el templo de Dios. Después de muchos años de haber sido destruido, ellos empiezan, hermanos, a hacer un arduo trabajo y empiezan a animar, a conmover al pueblo para que regresaran otra vez y trajeran otra vez la casa de Dios, donde ellos iban a estar reuniéndose. Y era algo muy bonito, hermanos, cuando ya empezó esto, y esto animaba a los demás, porque se podía mirar, hermanos, que había un gusto en ellos y que ellos querían hacer las cosas bien para su Dios. Y allí, hermanos, pues terminamos con este libro de Ageo. Rápidamente pasamos, hermanos, a Zacarías. Zacarías, fechas 520 y 475 antes de Cristo. El tema: el Señor recuerda a Sión. Zacarías, cuyo nombre significa de quien Jehová tiene memoria. Es el significado, ¿verdad? Vamos a ir, hermanos, ahí rápidamente a Zacarías. Y ahí vamos a empezar también con el 1:1. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues así, en el 3, diles pues así: ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, allí empezamos, hermanos, con el libro de Zacarías, ¿verdad? Fue uno de los contemporáneos de Ageo, como éste recibió el llamado a alentar a los judíos para que completaran la tarea de reconstruir el templo. Zacarías tiene 6 capítulos, del 1 al 6, que contienen 8 visiones y 2 exhortaciones. Allí en lo que es este libro, hermanos, de Zacarías, allí pueden mirar todo esto, que empieza desde el versículo 7, que empieza con la visión de los caballos y así continúa con las visiones, ¿verdad? Ahí sale la visión de los cuernos y visión del cordel del medir, visión del sumo sacerdote, y así continúa hasta el 6. Les decía que contenía las 8 visiones y 2 exhortaciones, y Dios promete prosperidad a Judá y a Jerusalén si se purificaban del pecado. En el contenido del libro de Zacarías comienza con un un enérgico mensaje del Señor pidiendo al pueblo que se arrepienta y retome a su Dios. Esto nos hace saber, hermanos, que había algo difícil también allí, ¿verdad? Que las cosas no andaban muy bien. Entonces, ellos estaban también exhortando al pueblo, hermanos, para que se arrepintieran de sus pecados. El libro está repleto con referencias de Zacarías a la palabra del Señor. El profeta no transmite su propio mensaje, sino que comunica fielmente el mensaje que Dios le ha dado. A veces se hace referencias a Zacarías como el más mesiánico de todos los libros del Antiguo Testamento. Los capítulos 9, 14 son los pasajes de los profetas más citados en la narración de la pasión que aparece en los evangélicos. En épocas en el Apocalipsis, Zacarías es el más citado de los profetas, excepto Ezequiel. Podemos mirar, hermanos, cómo esto se puede reflejar allí, como dice en los evangelios del Apocalipsis, ¿verdad?
Dice que Zacarías es el más citado de los profetas, excepto Ezequiel. Y ahí podemos ver cómo todo esto, hermanos, de estas profecías se pueden estar mirando en los evangelios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, como allí lo podemos mirar en el Apocalipsis, ¿verdad? Podemos ver todo esto, hermanos, y como decimos, todas las profecías pues nos traen en sí por toda la Biblia. Podemos mirar muchos de estos libros, hermanos, tanto nos mueven hacia atrás del Antiguo Testamento, como nos pueden llevar a citas en el Nuevo Testamento. Entonces así está el libro de Zacarías, ¿verdad? Y ya por último, hermanos, vamos a mirar un poquito nada más de Malaquías. Fecha alrededor del 450 a.C., el tema promesas de justicia y amor divino. Aunque algunos atribuyen Malaquías a un escritor anónimo, posiblemente Esdras, quien habría utilizado el seudónimo hebreo. Aquí quiere decir, hermanos, seudónimo. Es un poquito medio difícil. Seudónimo. Seudónimo. ¿Alguien sabe qué quiere decir seudónimo? Es como cuando alguien, como un artista, pues, que dice, pues se llama fulano de tal, pero ya cuando sacan el acta de nacimiento, ahí dice el verdadero nombre, acá se llama Elvis Crespo, y acá le ponen, dicen Cebedeo Ramírez, y allá en el otro traen un nombre, pero bien, pues más o menos ahí de esto nos estaba diciendo, ¿verdad?, que había cambiado ese nombre hebreo de Mal-Aquí, pronunciado como mi mensajero. Es mejor considerado como la obra del profeta de ese nombre. En ningún otro lugar de la Biblia se menciona a Malaquías, pero por su libro sabemos que sentía un gran amor por el pueblo de Judá. Y las ceremonias del templo parece que fue contemporáneo de Nehemías. Fecha la falta de mención de algún rey o incidente histórico identificable hace un poco difícil fechar el libro, el uso de varias palabras persas en el texto y las referencias a la construcción del templo. Malaquías escribió como el último de los 12 profetas menores, el postrer autor inspirado de la Escritura hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Y como se ha dicho, Malaquías es el último de una larga serie de hombres inspirados por Dios, quienes durante un periodo por más de 1000 años predijeron la venida del justo. No solo profetizaron la venida del Mesías, sino pusieron al descubierto con toda claridad los pecados del pueblo y la alertaron sobre el merecido juicio divino. Luego de su retorno del exilio, el pueblo de Israel vivió como una comunidad restaurada en tierras de Palestina, en lugar de aprender de las experiencias negativas de su pasado y retomar al culto y el servicio del Dios de sus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente, y esta grave situación hizo que Malaquías se sintiera profundamente afectado con los problemas de su pueblo. Con favor divino se refirió entonces a la apatía colectiva que prevalecía hacia su amante Dios, y todo termina
hablando del gran día de Dios con Malaquías 4, del 1 al 6. Allí nos enseña parte de esto, hermanos, de cómo podemos mirar allí que nos enseña algo, ¿verdad? Que dijera uno, pero pues, ¿cómo podía haber esa apatía, ¿verdad? En estos siervos de Dios, pues aquí nos lo dice así, hermanos, como se podía también hacer eso. Entonces, también había cosas difíciles, hermanos, con los que estaban bien con Dios, ¿verdad? Pero es cosas que nos pueden pasar en cualquier momento. Tanto a ellos les pasaban cosas así como también a nosotros nos pueden pasar, ¿verdad? De que a veces podemos decir, pues a mí no me va a pasar nada porque yo estoy muy bien con Dios y yo llevo todas las cosas bien. No, estamos en las manos de Dios y Dios es el único que decide qué puede hacer con nuestras vidas. Pero podemos ver aquí, hermanos, parte desde todos los 12 profetas menores, ¿verdad?, que nos enseñan algo de que debemos de vivir de una forma separada para nuestro Dios. Y que no nos confiemos, hermanos, en este mundo. Es más que todo que tenemos un mundo perverso, un mundo que nos jala, que nos quiere llevar a Él, y que nosotros debemos de estar alerta. Es lo que nos enseñan, hermanos, que estemos listos, hermanos, y más que todo, que sigamos, hermanos, haciendo las cosas bien. Esto es, hermanos, los últimos 6 libros del Antiguo Testamento. Ya los terminamos y ahora vamos a pasar, creo, con temas diferentes, pero ya el pastor, ¿verdad?, es el que nos va a decir de eso. Pues vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Sabemos, Padre mío, que usted habla a su pueblo de diferentes formas. Y asimismo, Padre mío, nos ha hablado a nosotros en esta tarde, Señor. Tenemos que aprender, mi Dios, de las rebeldías, de los fracasos que había en estos tiempos, pero también que usted, mi Dios, bendice a su pueblo cuando están haciendo las cosas de buena forma, Señor. Así le pedimos que nos ayude a nosotros, enséñenos, mi Dios, a amarlo, a quererlo, a hacer las cosas de su agrado, mi Dios, y que de esa forma podamos vivir una vida separada, mi Dios, para usted. Le damos gracias, Señor, gracias por este momento. Bendiga el resto de lo que vamos a hacer ahorita, mi Dios. Ayúdenos, nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén.